Vuelve la Liga para el Barça, en este caso un partidazo frente a la Real Sociedad, un equipo en el que siempre pues gusta ver, gusta enfrentarse porque no es el típico equipo que vaya a encerrarse o a replegarse, por lo menos en el inicio. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo es la Real, puntos fuertes, puntos débiles y cómo atacarlos para poder ganar el partido y mantener la distancia con nuestros perseguidores. Pues lo primero es hablar de la Real. Vamos a ver, es un equipo muy organizado, es un equipo que trabaja siempre con mucho orden y esto es algo que a nosotros normalmente pues no nos beneficia, como equipo que intenta elaborar o crear juego, no nos beneficia. Más puntos fuertes que tiene, las transiciones, tiene jugadores para salir a la contra perfectamente y sobre todo jugadores de segunda línea que pueden llegar y hacernos daño entrando a los espacios que a nosotros nos suelen hacer mucho daño, que suelen ser los espacios a la espalda de Alejandro Balde y en el espacio entre Koundé y Pau Cubarsí. Sobre todo tener en cuenta que el año pasado no pudimos llevarnos la victoria por ese fuera de juego de Lewandowski, no sé si os acordaréis, pero bueno, detalle a tener en cuenta que siempre va a ser un rival muy difícil. Más cosillas, suelen cerrar muy bien lo que son los espacios interiores, por lo tanto se complica mucho lo que es el juego interior y eso va a significar o va a implicar que necesitamos más movilidad por dentro para encontrar los espacios y poder enlazar las jugadas. Es algo que tenemos que tener muy claro. Puntos a favor que tenemos nosotros en ese sentido, que tenemos un juego que produce mucha variedad a la hora de poder atacar e incluso que no nos significamos solamente con tener el balón o con dominar, sino que podemos también encontrar ese espacio cuando hay transiciones y eso es algo que nos lo va a permitir la Real. Es decir, tenemos que intentar aprovechar esos momentos para poder encontrar esos espacios. Pero bueno, vamos a ver ahora la pizarra, cuál creo que va a ser la alineación y cómo afrontar el partido. Pues venga, vamos a ver el 11. Primero en portería con Joan García, por supuesto. Pareja centrales para mí, Eric García y Pau Cubarsí. Yo creo que Eric García va a acabar cogiendo mucha más importancia en el central izquierdo. Alejandro Balde, Jules Koundé como laterales. La pareja en el centro yo creo que va a ser fija ya de aquí en adelante, salvo lesiones o sanciones. La de Pedri y Frenkie de Jong. En la media punta para mí, Fermín, que está que se sale. Marcus Rashford otra vez, una nueva oportunidad más para poder demostrar lo que es capaz de hacer y para dar valor más todavía a la decisión de fichar o no fichar por el Barça. Lamine Yamal, por supuesto, en el extremo derecha y para mí Ferran debería de jugar en la punta. Yo creo que en este caso Ferran debería de volver a jugar porque creo que para enfrentarse a la Real y esa movilidad interior que él puede ofrecer y esos desmarques al espacio con esa velocidad que tiene, yo creo que va a ser el titular. Pero bueno, vamos a poner a la Real y vamos a ver cómo nos enfrentamos a ellos. Pues aquí ya tenemos a la Real, normalmente juega con un 4-2-3-1 como estáis viendo en la pantalla, pero entender, como siempre os comento, que estos jugadores que están aquí acaban cerrando este espacio y se acaba convirtiendo en un 4-4-2 pues tan importante para defender, en este caso frente a un rival como es el Barça, que tiene esa movilidad y esa ocupación de espacios, ¿verdad? Eso sobre todo que lo tengamos en cuenta porque a veces cuando hablamos de momentos o sistemas se nos olvida que el contexto del partido también funciona y evidentemente también hay que tener en cuenta que sí tiene que cerrar aquí este jugador o tiene que cerrar por dentro para cerrar el espacio y obligar a jugar al rival por fuera, como sería en este caso, pues si estuviera Lamine Yamal, que esperemos que sí. Entonces esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, esta acumulación de jugadores siempre es no permite el juego elaborado fácil, ¿verdad? Entonces, ocupación de espacios, como siempre hacemos, esto ya sabéis que sería así en el caso de que jugara este 11. Y aquí es donde empezaríamos a ver o a entender o a tener el problema principalmente, porque es verdad que la situación de salida de 3 yo creo que ya lo tenemos todos muy claro, esto lo hemos hablado muchas veces en el canal, y donde tenemos que empezar a trabajar y a ver los espacios. Una vez más, aquí tenemos Fermín, ya está ocupando el espacio correspondiente, tenemos a Ferran ocupando el espacio correspondiente y este es el espacio que faltaría por ocupar, porque como sabéis, Marcus Rashford no viene a estas zonas. Marcus Rashford no viene a trabajar aquí. ¿Viene también Alejandro Balde a meterse en este espacio? Pues no, normalmente Alejandro Balde no trabaja en este espacio. Entonces, ¿quién tiene que ocupar este espacio? Tiene que ser Pedri. Es Pedri el que tiene que venir aquí a ocupar el espacio. Pero si Pedri viene aquí, al final tiene que ser con la claridad de que si el balón, por ejemplo, tuviera Marcus Rashford, es decir, y tuviera que darle el pase a Pedri para jugar por dentro, etcétera, etcétera, Pedri necesita un pase más o un pasador más, en este caso, para poder buscar ese desmarque y poder encontrar la acción de gol. Aquí lo normal sería, por ejemplo, que Pedri, si estuviera de cara, pues encontrar a Marcus Rashford para que viniera aquí al espacio y poder recibir el balón, evidentemente, pero ya sabéis que Marcus Rashford no suele hacer ciertas acciones de llegada por fuera exterior de manera asociativa, sino que lo que suele hacer es esperar por fuera y acabar haciendo un centro lateral. Centro lateral
al área, que por eso es básicamente la idea de que juegue Ferran, evidentemente Fermín, y la llegada a segundo palo de Lamine Yamal. Esta sería una de las cosas a tener en cuenta, que Pedri ocupara ese espacio interior izquierdo nuestro, ¿vale? Donde se está situando el lateral derecho rival, central derecho rival, interior derecha, es el otro medio centro, porque esa ocupación la tenemos que hacer sí o sí para poder fijar al rival. Soluciones, otras opciones u otras alternativas, pues evidentemente es que en vez de que fuera Pedri en este espacio, fuera Alejandro Balde, que como he dicho antes, no creo que vaya a ocurrir, sino que fuera, por ejemplo, Ferran ocupara el espacio más alejado, más cercano a balón, que Fermín ocupara una posición más central, que podría ser, y evidentemente que aquí la entrada le hiciera Frenkie de Jong en esta zona y Pedri en esta zona. Esa sería la otra opción para ocupar este espacio, pero esto es mucho más a nivel de pizarra, porque sabemos perfectamente que Marcus, una vez llega aquí, su jugada es 1 contra 1 para llegar a finalizar, 1 contra 1 línea de fondo para intentar centrar, pero normalmente lo que hace es que con esa pierna derecha saca el centro al área no desde el lateral del área pegadito, es decir, nunca desde esta zona de aquí, muy poquitas veces da este pase, sino que lo suele dar sobre esta altura. Nunca llega a esa zona lateral, siempre tiene un centro que va como en diagonal hacia el área y nunca paralelo a la línea de fondo, por lo tanto es una jugada que puede aparecer, y por eso la idea de que juegue Fermín, que es un gran llegador, de Ferran evidentemente que llega muy bien, y de que pueda ser el otro jugador que encuentre ese espacio o que se acerque Frenkie de Jong porque venga por el lado contrario, o en el caso de que hayan cambiado, que pudiera ser Pedri, pero lo veo más en este contexto o en este orden. El problema que nos podemos encontrar en este caso cuando estamos en estos espacios, o cuando vemos sobre todo que aquí se sitúan los emparejamientos y que, por ejemplo, con Alejandro Balde, Marcus Rashford hubiera una pérdida de balón en este espacio, tenemos que saber que la Real sale muy bien a la contra. Y hay que pensar que aquí hay un jugador delantero que es muy marcado como es Oyarzabal y que tiene mucha polivalencia, mucha soltura con balón, y sobre todo que está muy acostumbrado a jugar solo. Al mismo tiempo también es verdad que tener aquí a Ataque Cubo, que es un jugador que en transiciones puede salir perfectamente, puede salir muy rápido. En el caso de robar puede ser un pase muy fácil y luego volver a trabajar el espacio con el delantero. Quiero decir con esto que la Real trabaja muy bien las transiciones, y que de cara sobre todo a cómo tenemos que nosotros parar, es muy importante la activación de los jugadores cercanos a balón, como es la de Marcus Rashford, la de Ferran para cerrar, la de Pedri y la de Alejandro Balde. ¿Qué pasa? Pues que Marcus Rashford no tiene quizá esa capacidad de sacrificio defensivo, no tiene ese cambio de chip tan rápido que se necesita para poder ir y cerrar. Por lo tanto, a mí la duda realmente viene en este caso en la banda izquierda nuestra, que es donde más peligro me genera. Porque es verdad que, sin ser de las mejores opciones en ese sentido a nivel defensivo cuando estamos atacando y demás, Koundé sí tiene mucho más sacrificio a la hora de poder cerrar, y suele ser un jugador que puede aguantar un poquito más atrás para cerrar, y que Lamine en esa tesitura del 1 contra 1 pues puede perder balones, pero pierde bastante menos balones, y sobre todo porque él sí suele ir hacia la línea de fondo con balón para acabar centrando, y esto lo que provoca es que tu pérdida de tiempo a que el equipo se recoloque o se reorganice. Sin embargo, en el otro lado pues no es así. Por lo tanto, siempre vemos que sufrimos mucho más en este caso por la banda izquierda, y sobre todo cuando está Rashford, porque la prolongación del balón o lo que es esa proyección del lateral no se suele dar, porque es Rashford el que la tapa. Por lo tanto, aquí haría falta un jugador interior para poder trabajarlo. Solución a esto, que puede venir muy bien, que no va a ser de inicio, que juegue Joao Cancelo. Si juega Joao Cancelo, sí que puede trabajar este espacio interior, de tal manera que Fermín se movería en este espacio, Ferran se movería en este espacio, Pedri estaría para dirigir y comandar, y el balón podría llegar aquí perfectamente. En este caso pone Alejandro Balde, pero sería Joao Cancelo, porque es un jugador que sí que puede ir por dentro y que, como tiene esa anarquía, es capaz de romper perfectamente ese marco de trabajo en la línea rivales. También es verdad que si juega Joao Cancelo y si juega Marcus Rashford, la banda izquierda del Barça es un agujero enorme y tremendo, y lo vamos a pasar muy mal, y además lo quiero marcar en rojo perfectamente, porque sería un despropósito. Esta zona de aquí la vamos a marcar en rojo porque sería un peligro tremendo. Es decir, siempre que juegue yo a Cancelo y juegue Marcus Rashford en la misma banda, sería un destrozo a nivel defensivo para el Barça de Hansi Flick. Va a ser un partido súper bonito, va a ser un partido muy interesante, y sobre todo que es un partido que gusta ver. La Real es un equipo animado, es un equipo alegre, que va a intentar tener balón, que va a intentar salir con balón jugado, que va a intentar provocarnos para que vayamos a la presión, para encontrar los espacios.
es un rival de los que gusta. Es un rival al final de los que, bueno, hace fútbol y por lo tanto pues es más agradable de ver en ese sentido y que es más bonito, hace más bonito el fútbol. Por lo tanto yo tengo muchas ganas de este partido, siempre me gustan mucho los Real Sociedad-Barça, creo que llegamos en un muy buen momento y vamos a ver qué es lo que hace Hansi Flick, qué novedades ponen en el 11 y a ver qué sorpresas nos depara. Esto es Zona 14 Culé.